¿Quién vive? Así de sencillo. Cristo vive, amados hermanos. Cristo vive. Amén. Y Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Pues muy buen día, ¿verdad? Tenga cada uno de nosotros. Qué bendición estar aquí en casa de Dios. Hoy en esta mañana quiero decirle que no es casualidad. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra. Y esa palabra yo quiero que usted la medite, yo quiero que usted la ponga en orden en su corazón, en su vida. Porque en esta mañana yo declaro que el Espíritu Santo le va a dar. Vamos a orar, incline su rostro, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Incline su rostro y en esta mañana vamos a declarar: amado Dios, te damos gracias, porque es una bendición, Señor, estar aquí en casa, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Toma, Señor, mi vida, toma la vida de la iglesia, Señor, en tus manos. Hoy oramos, Señor, para que el Espíritu Santo se mueva con poder, que el Espíritu Santo se mueva con autoridad, con bendición de Dios, Señor. Yo declaro que así como llegamos, no vamos a salir igual, Señor, porque tú tienes un desafío, tu palabra tiene un reto para cada uno de nosotros, Señor. Hoy yo todo este tiempo lo pongo en tus manos. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que seas tú hablando, que no sea yo, que seas tú hablando a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, hoy cancelamos toda distracción, echamos fuera toda opresión, toda mentira del enemigo, la atamos y la echamos fuera, porque declaramos que nuestro Dios Cristo vive. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Bueno, amada iglesia, yo quiero decirles esta mañana, ¿verdad? Que es una bendición estar aquí en casa de Dios y predicar la palabra. Yo recuerdo aquellos días cuando el Señor nos llamó, y bueno, nos llamó con un propósito, y hoy, ¿verdad? Yo siempre ha sido mi oración, en grande congregación te confesaré. Qué bueno es el Señor, amada iglesia, porque ¿sabe qué? Dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá la petición de tu corazón. Gloria a Dios. El tema de hoy que quiero compartirle, el tema de hoy se llama la sangre de Cristo. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hoy estamos a punto ya casi de recordar un hecho histórico, lo que es la Semana Santa. Y realmente lo que significa Semana Santa significa sacrificio de Dios. Hoy quiero hablar un poquito en la palabra del Señor. Quiero compartir un poco lo que es la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Amada iglesia, Dios ha equipado a cada uno de nosotros con la palabra del Señor. Y yo quiero decirle también en esta mañana que cuando usted compra un aparato, un electrodoméstico o algo, siempre trae alguna instrucción ahí. ¿Sí? Y en ese caso trae una instrucción. Nosotros tenemos una instrucción del Señor, que tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos la Biblia, la cual nos dirige, nos enseña, nos corrige y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en esta mañana yo tenía hablando del tema, pero ahorita le doy la palabra al Señor. Busque Deuteronomio capítulo 29. Sí, yo sé que se ha estado hablando de ello, yo sé que se ha estado compartiendo de ello, pero Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, hoy vamos a estar compartiendo la sangre de Cristo tiene poder. Pero yo quiero decirle esto, ¿verdad? En la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienen? Deuteronomio 29 dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Diga usted: son para mí y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Dígale a tu hermano, dile a tu hermano que está a tu lado: no me distraigas porque el Señor me va a hablar hoy. Amén. Así es que el tema que le quiero compartir en esta hora, en este tiempo, quiero compartir un poquito lo que es la sangre de Cristo, ¿no? Busque Levítico 17, versículo 11. ¿Sí? Antes de entrar al tema, estoy dando unos versículos, pero anótenos, chéquenos, analicen la palabra y vean lo que Dios quiere hablar en su corazón. Usted me dice amén si lo tiene. Levítico 17:11. ¿Sí lo tiene? Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará
expiación de la persona. Busque Éxodo 12, amada iglesia. Yo quiero decirle, ¿verdad?, que la sangre de Cristo tiene valor, tiene poder. Amada iglesia, tiene ese poder para liberar. La iglesia muy poco, ¿verdad? Casi no se trata ese tema, casi no se comparte ello. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Dios tiene un propósito desde aquellos días. Usted sabe, cuando Dios envió a Moisés a hablar a Egipto, que tenía que dejar libre a su pueblo, dice la palabra de Dios que Moisés, pues, como que no quería ir, decía: yo soy tartamudo, no sé hablar. Pero dice el Señor: yo tengo un proyecto, tengo un plan para mi pueblo. He escuchado su clamor. Qué importante es la oración, qué importante es el clamor, amada iglesia. Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto y por eso envió a Moisés. Pero yo quiero decirle, usted sabe y recuerda, antes de tratar Dios por el pueblo de Egipto, ¿sabe usted cuánto juicio vino? ¿Cuántas plagas llegaron? Si recuerda, fueron 10 plagas los que llegaron. Éxodo 12 nos comparte la palabra del Señor hablando de la Pascua. Desde aquellos tiempos antiguos, ya la Pascua se debería de llevar a cabo por lo establecido por Dios. Acuérdese que dice la palabra que teníamos que cumplir toda la ley que el Señor nos mandó. Y dice la palabra, Éxodo 12, 1 al 7, si lo tienen. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes no será el principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, dice, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Vean cómo el Señor, ¿verdad?, tenía un propósito para su pueblo. Aquí prácticamente les estaba dando instrucciones. Le dice a Moisés: ve y prepara la Pascua, ve y prepara lo que yo tengo preparado para que ustedes van a ser libres. He escuchado el clamor. Y el pueblo de Dios, amada iglesia, tenía que salir de Egipto, donde se encontraban presos. Y recuerda que el faraón nunca quería dejarlo. Primero decía que sí y después decía que ya no se van. ¿Y saben qué es lo que tuvo que ver en la iglesia? El juicio de Dios. Ahí habla en esta palabra la muerte de los primogénitos, ¿sí? Y dice la palabra, sigan esa misma lectura, ¿verdad? Éxodo 12, pero hoy vamos a leer versos 12 y 13. Adelantito más, ¿sí lo tienen? Dice la palabra del Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Vea qué bendición, el Señor estaba ordenando y dice: mira, después de tomar la cena, después de tomar el cordero, dice: vas a tomar la sangre en un lebrillo y vas a tomar hisopo y lo vas a poner en los postes, los 2 postes, y en el dintel vas a poner la sangre del cordero. Ese cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, listo para el sacrificio. Así como el sacerdote en aquellos tiempos, dice la palabra, que él entraba, ¿verdad?, al lugar santo a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Para ofrecer sacrificio desde aquellos tiempos, lo que ya estaba establecido por Dios, tenían que entrar
sacerdote, las familias llegaban y traían el corderito para ser sacrificado. Checa adelante, versículo 21 y 22, el mismo Éxodo, si lo tienen. Verso 21 y 22, y dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero, dice, por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Verso 23, dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está, dice, que estará en un hebrillo, y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Miren lo que el Señor estaba ordenando y decía: pon la sangre del cordero, ¿verdad?, en los postes y los dinteles, y nadie más puede salir en esta noche, porque el Señor dice, ¿verdad?, que iba a pasar el medidor ahí en Egipto, y dice la palabra de Dios que en todos lados, en toda casa donde no veían esa señal de la sangre del cordero, la muerte entraba y había muerte de los primogénitos. ¿Sí? Y el punto clave también llegó hasta Faraón. Faraón desesperado, Faraón, ¿verdad?, ya desesperado, decía que pues todo dolor, todo lo que acontecía y estaba pasando, ¿qué pasó? Dejó de libre al pueblo. El pueblo de Dios, ¿verdad?, tenía el propósito. Éxodo significa salida, amada iglesia. Es cuando empieza a salir el pueblo de Dios que estaba cautivo, ¿sí? Hoy en día Egipto es el mundo. ¿De dónde te ha llamado el Señor? Porque no fue el pastor, no fui yo, no fue tu líder. ¿De dónde te llamó el Señor? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? El Señor te llamó para que sirvamos a Dios vivo, para que sirvamos, para que alabemos, para que compartamos. Porque la sangre de Cristo, amados hermanos, ahorita un poquito más adelante vamos a ir llegando a ese tema. Estamos viendo los tiempos antiguos, todo aquellas cosas que acontecieron y pasaron. Pero la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que todo en esta vida, si no es con un derramamiento de sangre, no puede haber purificación. Como le decía, el sacerdote tenía que entrar cada año, y vea, cada año tenía que llegar a las familias y ser limpias de su pecado. Pero hoy, ¿verdad?, tenemos esa bendición tan grande que ahorita enseguida lo voy a compartir. Vamos a Hebreos, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 9, búsquelo, ¿verdad? Y quiero compartirle, ¿verdad?, esta palabra. Hebreos 9:22, ¿sí lo tienen? Hebreos 9:22, la palabra del Señor nos dice, y casi todo es purificado según la ley de aquellos tiempos con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuántos de aquí, verdad, hemos declarado que hemos sido limpios por la sangre del Cordero? Amén. La sangre de Cristo tiene poder, hermano, y no solamente por nombrarlo, y aunque lo nombrara en X razón o situación, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Porque no es cualquier sangre. Nosotros no fuimos comprados a precio de oro, de plata o algo más valioso de esta vida. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, cuando Juan bautizaba en el río Jordán, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan declaró y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es que Jesucristo, ¿verdad?, derramó su sangre, ¿verdad? Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 12:24. Busque Hebreos 12:24, nada más el puro verso 24. Quiero compartirle. Sí. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En aquellos tiempos se hablaba de un pacto, lo que Dios había establecido. Pero hoy quiero hablarle del nuevo pacto, del segundo pacto. Hebreos 12:24 dice la palabra: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Así es que la sangre de Cristo, ¿verdad?, bastó una vez para él entrar en el lugar santísimo. Dice la palabra que en aquellos tiempos, amada iglesia, cuando Cristo Jesús
estaba inspirando y entregando el Espíritu, dice la palabra de Dios que el velo del templo se abrió. ¿Y sabes para qué se abrió? Antes, en los antiguos tiempos, solamente el sacerdote entraba, porque nadie podía entrar, ninguno más podía entrar. ¿Y sabe qué? Jesucristo dice que abrió el templo, que es su carne, para que ahora tú y yo y todo aquel que invoque el nombre del Señor pueda entrar directamente. Hoy podemos entrar directamente sin necesidad de alguien, de nada. Tú puedes humillar tu corazón delante de Dios y el Señor te va a escuchar. Amén. Así es que Dios tiene un plan maravilloso, Dios tiene un plan perfecto, sí, y el Señor está dando las bendiciones del Señor que Él tiene para cada uno de nosotros. Busque primera carta de Corintios, capítulo 5, sí, primera carta de Corintios, capítulo 5, sí, y dice la palabra del Señor. ¿Sí lo tiene? Ok, bueno, perfecto. Primera Corintios 5, y vamos a leer el versículo 7 y 8. Nada más 7 y 8. ¿Sí lo tiene? Dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, fíjese ahí, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por quién, por nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado: Cristo fue sacrificado por ti. Amén. Así es que nuestra Pascua, Cristo Jesús, dice la palabra que ya fue crucificado. ¿Sí? El Señor dice la palabra que me gusta mucho ese versículo que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy no es casualidad que estemos aquí. Muchas veces en el mundo se maneja por casualidad, por suerte. No. Hoy estamos aquí porque esta es la bendición de Dios que quiere que escuches. Hoy no viniste por casualidad. Cristo te trajo a la iglesia para que escuches y tomes el valor de la sangre del Cordero y la pongas, como dice ahí, ¿verdad?, la palabra, en los postes y en los dinteles, para que el heridor no pueda entrar. Así es que ahí en el Evangelio de Marcos, si lo tienen, Marcos capítulo 14, sí, y vamos a ir viendo también, ¿verdad?, que el Señor es tan maravilloso y tan bueno, y Él tiene el plan perfecto. Sí, Marcos capítulo 14, versículo 12, ¿sí lo tienen? Amén. Así es que Cristo Jesús es la Pascua, el Cordero de Dios, y la Pascua significa sacrificio. Quiero que lo sepa bien. Yo creo que sí lo sabemos. Amén. Así es que dice Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 12. Sí, la instrucción de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para vosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse cerca y decían, uno por uno: seré yo, el otro seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo
y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Vean, poco a poco, ¿verdad?, nos vamos acercando a través de la lectura, a través de la palabra. Cómo Jesús, ¿verdad?, preparó a sus discípulos, cómo Jesús los instruyó, cómo Jesús los llevó y cómo Jesús dio las instrucciones. Cómo Jesús dio las instrucciones de lo de la Pascua. Nosotros, la próxima semana, estamos cerca ya de recordar ese hecho histórico que Jesucristo hizo. Y dice la palabra que lo recordaríamos de generación en generación, ya no con los sacrificios que se hacían antes, todos aquellos sacrificios que se tenían que hacer. Hoy el único sacrificio es Jesucristo. Jesucristo se dio su vida por ti y por mí. Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario para perdonarnos. Dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Tú y yo fuimos limpiados, tú y yo fuimos lavados con la sangre del Cordero. Aquí el Señor está instruyendo a sus discípulos y les dice, les da las instrucciones de lo que tienen que hacer, dónde van a ir, dónde van a preparar la cena, ¿verdad?, la Pascua. Y Jesús les dice ahí mismo a sus discípulos, les dice, pero uno de vosotros me va a entregar. Todos se entristecían y decían, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Pero ¿sabe qué? Judas se acercó y dice, él metió la mano y él dijo, Señor, yo soy. Ve, uno de los 12 discípulos que estaban con Jesús, dice la palabra del Señor que él lo entregó. ¿Sí? Regresemos nuevamente a Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Perdón. Primero vamos a Romanos. Primero vamos a la carta de los Romanos capítulo 5. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. Si lo tienen, dice la palabra del Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y dice el siguiente versículo, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que por la maldad, las circunstancias, lo que pasó y vivimos, ¿verdad? Aquel Adán, primeramente, ¿verdad?, que vivió como hombre terrenal, que fue despojado, fue engañado por el enemigo, tuvo que haber enviado, dice la palabra, a Jesucristo mismo para que Él viniera a dar su vida por ti y por mí. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a buscar. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo vino a buscar, ¿sí?, y a salvar todo lo que se encontraba, todos los que se encontraban perdidos. ¿Cómo andábamos antes de Cristo Jesús? Mi pregunta es, ¿cómo estábamos? Dice la palabra de Dios que separado de Dios, nada podrás hacer. Pero si venimos a Cristo Jesús, ¿sí?, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos limpia de toda maldad. Por eso dice aquí la palabra, que porque la desobediencia de uno, todos dicen la palabra Romanos 3:23, porque también, ¿verdad?, porque la paga del pecado 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es la muerte. Mas el regalo de Dios, yo digo así, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que, amada iglesia, ¿verdad?, y regresen
poquito Romanos 3. Sí, estamos en Romanos 5, regrese a Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo, ¿verdad?, que le acababa de haber dicho, 23 al 26. Dice la palabra de Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su carne, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese qué bendición. La paga del pecado es la muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron, están separados. Todos vivíamos separados, alejados. Pero Cristo Jesús vino un día, yo no sé cómo te encontró, cómo te alcanzó, pero Cristo Jesús ya te había mirado. Dice la palabra que no lo elegimos nosotros a Él, sino Él nos llamó a nosotros. Él nos llamó, ¿verdad? Yo decía en aquellos tiempos, yo no lo conozco, yo no sé quién es, pero si tú me enseñas, le digo: Señor, yo voy a hablar, voy a compartir tu palabra, yo voy a hacer lo que tú digas, porque realmente el hombre natural no percibe lo que es espiritual. Aquí hay dos puntos: uno se tiene que entender lo que es carnal y lo que es espiritual. Y cuando tú comienzas a entender lo espiritual, tú comienzas a clamar a Dios, tú comienzas a poner tu confianza en Dios, y Dios te va a respaldar en todas las direcciones que tú vayas. Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Así como le decía a Josué: solo te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, porque nosotros en nuestra carne llega el temor, sea la enfermedad, sea las circunstancias, sea los tiempos, llega el temor. Pero dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y fiel es el que ha prometido esta palabra. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se va a establecer. Él dijo y se va a llevar a cabo. Todo lo que Él ha dicho en su palabra, todo está por acontecer. Las profecías se van cumpliendo, todo se va llevando a cabo. Y yo quiero decirle que en aquellos tiempos, cuando el Señor ya había predestinado todas las cosas para ponerlas en orden, sí, Dios tenía un propósito de alcanzarte a ti y a mí, y aún todos los que faltan. Cristo Jesús, dice la palabra, que retarda su venida. Cristo viene pronto, pero Él está retardando su venida, porque mira, todos los que estamos aquí tenemos familia inconversa. Y qué preciosa la palabra cuando dice en San Juan, por ahí 8:32, dice: conocerán la verdad, y conocerán la verdad. Me motiva mucho el versículo cuando dice: porque las cosas secretas son las que Dios tiene reservadas para Él, pero las cosas reveladas son para ti y para mí. Y sabes que no solamente para nosotros, también para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque en el Señor, mire, dice la palabra que Él es lento para la ira y muy grande misericordia. Colosenses capítulo 1, sí, más adelantito busque Colosenses capítulo 1, sí, Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vea, Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, reconciliando al mundo. El Señor dice en su palabra que no quiere que nadie perezca, a la iglesia. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos lleguemos a un arrepentimiento genuino. Y uno puede decir: yo no sé cuánto tiempo lleves, yo no sé cuánto tiempo tengas,
en la iglesia, y gloria a Dios por tu vida. Dice la palabra de Dios que Él añadirá a la iglesia día a día todos aquellos que habrían de ser salvos. No somos tú y yo, es el Señor. Porque la palabra de Dios dice que no depende del que quiere o del que corre, sino del que el Señor tenga misericordia. Por eso clamamos: Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Señor, aquí estamos. Y dice la palabra del Señor que nos ha reconciliado, ¿sí?, por medio de la cruz de Cristo Jesús. La cruz de Jesús representa reconciliación para la humanidad, reconciliación para todo aquel que está alejado. Muchas veces, ¿verdad?, no entendíamos o no sabíamos, pero la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra: escudriñad las Escrituras, en las cuales os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Porque Dios nos ha dejado este instrumento, esta palabra, para que hoy podamos declarar: la sangre de Cristo tiene poder. Tiene un poder, pero poder tan grande, amada iglesia, que el mismo demonio, que los mismos espíritus oyen y huyen de la presencia de Dios, porque la sangre del Cordero los venció en la cruz del Calvario. ¿Sí? La sangre de Cristo, Él los venció porque Él derramó su sangre hasta la última gota de su sangre. ¿Sí? Vamos ahí mismo a Colosenses capítulo 2, denle una vueltecita a su Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, primeramente el versículo que leímos, que nos reconcilió a la iglesia. Él, en Cristo Jesús, tenemos una reconciliación. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos unos cuantos pecados, dice, perdonándonos todos los pecados, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vean lo que hizo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros que estábamos muertos en pecado, en el mundo estábamos muertos, alejados de Dios. Dice que nos vino, nos reconcilió y nos dio vida nuevamente con Jesucristo. Nos dio nuevamente vida. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero nosotros, muertos en pecado, dice, por la incircuncisión, dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, amados hermanos. ¿Quién nos perdonó? Solamente Cristo Jesús. En aquellos tiempos hay un pasaje bíblico y todos decían: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Muchos reconocían: si Dios no está con Él, no puede hacer nada. Pero Jesucristo mismo, ¿verdad?, Él con voz de mando, con voz de autoridad, llegaba y fuera. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Dios te ha dado poder. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia, ¿cuántos tienen la arma? Las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, amada iglesia, sino son poderosas en Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: el pueblo de Dios pereció. ¿Por qué creen que pereció? Por falta de conocimiento, por falta de entender, por falta de buscar la palabra, ¿sí? Por falta de conocimiento. Pero las armas de nuestro caminar, el manual que Dios nos dejó, dice que es poderoso en Dios. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Él dio una vez su vida y por todo, ¿verdad?, para limpiarnos, para sanarnos. Fíjese ahí, Mateo capítulo 27, ¿sí? Mateo 27, 51. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Nada más el puro 51. Dice la palabra 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo,
y la tierra tembló. Aquí prácticamente estamos viendo cuando Jesucristo entregó su espíritu al Señor. Cuando Él dijo, Padre, ora más abatami, tengo sed, el Calvario decía, tengo sed. En aquel día llegó un soldado, mojó un hisopo, algo me puso en el norte. Y hoy está clamando Elías, hoy está clamando a Jeremías, alguien está pidiendo que venga a ayudarle. A muchos libró, incluso uno de los transgresores también estaba que fueron crucificados con él, decía, a muchos salvó, ¿por qué no nos salva a nosotros? Y dice la palabra del Señor que clamaba, pero cuando Él entregó su espíritu, sí, ahí un versículo antes, le dije el 51, sí, del 49 al 51 dice, pero los otros decían, deja, vemos si viene Elías a librarle. 50, más Jesús dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Dice, y las rocas se partieron. Vea, Cristo Jesús vino a darnos vida. Cristo Jesús vino a abrirnos, ¿verdad? Ese velo que antes solamente el sacerdote podía entrar. Hoy podemos entrar tú y yo. Hoy puede entrar todo aquel que invoque el nombre de Jesús, puede entrar al lugar santo. Puede decirle, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy. Él vino para deshacer todas las obras del enemigo. Él vino para librarnos. Él vino para romper todo aquello. Fíjate que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Sí? Apocalipsis 12, 11. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado la victoria. Y en el versículo 12, el Señor dice así. Dice, Apocalipsis 12, 11. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios te ha dado la victoria, hermano. Dios te ha dado la victoria, hermana iglesia. No tengas temor, no tengas temor. Todos pasamos por circunstancias, todos pasamos por procesos, ¿sí? Y Dios conoce aún el proceso, Dios lo sabe. Aún en medio de las circunstancias, ¿tú crees que? ¿Cómo le voy a decir, Señor? ¿Cómo me voy a acercar a Él? Pero mi fe es tan grande, hermana iglesia. Yo creo en el Señor. Yo creo que desde el momento que Él me llamó, le dije, Señor, aquí estoy. Él tiene control de tu vida. Él tiene control, y gracias a Dios por la vida del pastor Raúl. Él tiene un proceso y está pasando. Pero ya pasó, hermana iglesia. Dice que nosotros lo hemos vencido. Dice la palabra de Dios que nos ha dado la victoria. Cada quien tiene un proceso, pero tenemos esa certeza, esa seguridad. Dice la palabra de Dios, después la fe, la certeza, la confianza que tenemos en Dios. Puesto los ojos en Jesús, amada iglesia, pon tu mirada en el Señor. No la pongas en el pastor, no le olvides, es en Jesucristo. Solamente Cristo salva. Yo he compartido y dicen de qué religión es. La religión no te salva. Puedo hablarte de todas las religiones, puedo decirte, pero yo hoy te hablo de Jesucristo. Hoy te hablo del Señor que nos perdonó, que nos lavó. ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos a regresar? No, amada iglesia. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para establecer, para poseer la tierra que nos dio. Tú tienes que tomar tu lugar. Cantamos, ven y toma tu lugar, Señor. Ven y toma, Dios, nuestro corazón. Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros y Dios no nos dejará. Ahí en Hebreos, regresa a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene, Hebreos 9, 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos de aquellos tiempos, dice, ni de becerros, ni por su propia sangre, dice, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, dice de los becerros, de la becerra, perdón, rociada a lo inmundo, santifica para la purificación de la carne, 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Él ha limpiado nuestra conciencia, Él ha limpiado nuestra vida, ¿sí? Y el Señor quiere que todos le sirvamos. Dios quiere que todos le sirvamos y Dios quiere que todos procedamos a ese arrepentimiento. Dios tiene el plan perfecto, Dios tiene el plan maravilloso. Dice el versículo 15, no pierdas esa dirección, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso ya lo habíamos leído, pero quiero leérselo nuevamente, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y hoy en esta hora le doy gracias a Dios por la bendición y oportunidad que me dije. Dios sabe, Dios tiene los tiempos perfectos. Dios sabe, ¿verdad?, que aún, ¿verdad?, la bendición que tiene nuestro pastor Raúl, porque es una bendición. Dice la palabra de Dios que todos los que amamos a Dios, todas las cosas que dice, nos ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? De momento, hermanos, en medio de la aflicción, yo he pasado, últimamente he pasado, pero Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios no te deja. Yo le doy gracias porque me permite hablar. Y le dije: Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? No como Moisés a que dije, ¿verdad?, que el Señor nos da hablar. Dios nos ha dado las cosas vocales para hablar, para compartir, para declarar. Amada iglesia, estamos pronto, próximamente, celebrar nuevamente, así como la Pascua, así como la Santa Cena, celebra nuestro Señor Jesús. Yo recuerdo que todavía el Señor no me alcanzaba, pues ya todavía ni venía al templo, pero yo me acuerdo que yo participaba de repente a donde yo iba. Y el Señor ahí me hablaba, me quebrantaba y decía: Señor, ¿qué puedo hacer? No conozco, casi no sé lo que tú quieres que yo haga. Pero un día me llamó y me dije: Señor, no voy a hablar, no voy a compartir, solamente enséñame, solamente dime lo que tú quieres que yo haga. Y así el Señor te ha llamado a ti también, amada iglesia. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que en estos días de meditación, del tiempo de Semana Santa, muchas veces hoy el mundo no conoce, verdaderamente dice la palabra, no conoce, porque si conociera, no hubiesen sacrificado al Cordero de Dios. Ciertamente, ¿verdad? Hoy el mundo dice: viene Semana Santa, me merezco unas vacaciones. Me merezco, ya trabajé mucho, ¿verdad?, hablando de sí mismo. Me merezco descansar, me merezco ir a descansar. Pero realmente no es eso. Realmente
Dice la palabra: conmigo me recordarán por todas las generaciones. Es tiempo de recordar los días que se prepara la Santa Cena que se lleva a cabo aquí en la iglesia. Mismo pastor dice: mediten los tiempos, mediten un momento, póngase cuentas delante de Dios. Qué importante, hermano, iglesia, es estar a cuentas delante de la presencia de Dios. Qué importante es acercarnos. Yo le doy gracias a Dios porque esta palabra no es mía. Tómenla. Es de parte de Dios para usted. Es de parte de Dios para mí. Cuando el pastor me encargó y me dijo: vas a compartir, te toca tal fecha y tal fecha. Yo ya estoy orando. Como dijo la pastora, ahorita no tengo congregación al sola, pero la voy a tener. Que Dios la va a abrir. Dios conoce, estoy para servirte, Señor. Dios sabe. El tiempo yo no lo sé, el tiempo lo sabe, Señor. Dios me ha puesto en el tiempo de intercesión, sirviendo a la iglesia, grupos familiares, y compartir y llevar la palabra. Pero yo quiero decirles que aún en medio de la intercesión, la iglesia tiene que interceder. Dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22, y vamos a continuar enseguida, búsquenlo. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 39. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra del Señor: Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerme. 44. Y estando en la agonía oraba más intensamente, y en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué importante es orar. Yo quiero motivarte también que busques a la presencia de Dios en oración. Dobla tu rodilla. Verdaderamente en esta vida, en esta carne hay una lucha. La palabra de Dios dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere, pero esfuérzate, hermano iglesia. Dice la palabra en estos versículos que te compartí, que Jesús vino orando y estaba en agonía. Su sudor que caía a la tierra, dice que eran como gotas grandes de sangre que caían, porque él sabía lo que se aproximaba. Pero una bendición tan grande, hermana iglesia, que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo digo. El 100% humanamente, el 100% espiritual, él se sometió a Dios. Él aún en la agonía no dijo: Señor, mira, Padre, yo soy tu hijo porque estoy así, que estoy pasando. Él no dijo eso. Él todo lo llevó en obediencia y dijo: Padre, que no sea lo que yo digo, sino lo que tú dices. Hoy Dios en estos días, en la bendición que Dios nos ha dado, y por el pastor también Raúl, Dios está usando a cada pastor para traer la palabra. Y yo quiero decirle, ¿verdad? Y oro a Dios, digo: Señor, este es el momento que tanto esperé. Este es el momento, Señor, que tú me das. Voy a aprovecharlo, voy a acercarme ante ti, voy a hablarte y voy a confesar, así como me trajiste un día. Yo quiero decirte, hermana iglesia, sigue clamando de la sangre de Cristo. Pon la sangre de Cristo en tu matrimonio, en tus hijos, en tu ministerio, en tu caminar. A donde quiera que vayas, declara: la sangre de Cristo tiene poder.